Armando Alducin, para aquellos que no lo conocen, el doctor Armando Alducin es destacado conferencista internacional. Él ha predicado prácticamente en todo el mundo conocido la palabra de Dios. Actualmente sus conferencias se transmiten semana a semana a través del canal de televisión Enlace, que se transmite en diferentes cadenas de televisión por paga a más de 56 naciones, pero además de eso, mediante las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo, se transmiten estas conferencias a todo el mundo. El auditorio rebasa los millones de personas cada semana que están atentamente escuchando los mensajes tan interesantes que comparte el doctor Armando Alducin. Él también ha participado en debates, en foros de televisión, en radio, en universidades, siempre demostrando las verdades irrefutables de la palabra de Dios ante políticos, ateos, científicos, entre otros. Es autor de varios libros, entre los cuales destacan Dios y la existencia del mal, Creación o Evolución, Irak, Siria y el Anticristo, y muchos otros más que han sido también distribuidos en diferentes naciones. Sus conferencias, también cabe mencionar, se transmiten a miles de estaciones o a través de miles de estaciones de radio. Y pues bueno, podríamos seguir hablando mucho acerca de cómo Dios lo ha utilizado, y es un honor poder estar esta mañana escuchando este mensaje que sin duda alguna será impactante para todos nosotros. Yo les pido que recibamos cariñosamente en esta mañana al doctor Armando Alducin, que va a compartir este mensaje con todos nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto en Vida Nueva para el Mundo, una organización que fundamos en 1981, 82 más o menos. Ya tenemos pues casi 40 años, ¿verdad?, de compartir este mensaje en diferentes naciones, como han ustedes escuchado. Y en esta mañana estoy lleno de gozo, estoy lleno de contento, de felicidad interna en mi conciencia, porque el mensaje que les quiero compartir a ustedes es un mensaje maravilloso, es un mensaje que ha hecho un impacto impresionante en millones de personas en el mundo entero, porque podemos comenzar: ¿qué personalidad más grande existe en la historia que Jesucristo? El impacto de la vida del Hijo de Dios en la historia humana es tan grande y tan profundo que la misma historia fue dividida antes y después de Cristo. Una vez, teniendo un debate con un ateo, me dijo en un radio: oiga, pues es que yo hasta dudas tengo de que ni siquiera Jesucristo haya existido. Y me acuerdo que le pregunté: ¿me puede usted decir la fecha de hoy? Me dijo: estamos en tal fecha de mayo de 1993. Y le dije: disculpe la otra pregunta, ¿desde cuándo estamos contando 1993? Y se quedó pensando en segundos y se dio cuenta lo absurdo de la declaración que estaba haciendo, porque aún nuestra época y nuestros días y nuestros años son contados desde el nacimiento de Jesús a nuestros días, y la historia es antes de Cristo también. Desde Adán hasta Jesucristo pasaron 4000 años, y de Jesucristo a nuestra época llevamos 2000 años. La época del ser humano han sido aproximadamente 6000 años de historia. Y no solamente Jesucristo impactó la historia, porque no contamos a partir del nacimiento de Buda, ni de Zoroastro, ni de Krishna, ni de ningún otro líder religioso, sino que la vida de Cristo es tan impactante que también el mundo entero, o casi el 85% de las naciones, celebran el día de nuestro nacimiento, que es la famosa Navidad, en la cual estamos próximos a celebrar. Y aunque todos sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, Él nació en el mes de Tishri, que es el mes hebreo que corresponde a septiembre u octubre. Entonces se escogió el 24 de diciembre simplemente como una ocasión, como se escoge pues el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de la Bandera, el Día de la Mujer, etcétera, etcétera, para conmemorar el nacimiento de la personalidad más impactante en toda la historia. Y en esta Navidad, ¿qué es lo que acontece? En la mayor parte de las naciones que la celebramos, un espíritu de melancolía nos invade, pero lo más importante ahora en la Navidad es que comenzamos todos
a regalarnos unos a otros diferentes presentes o regalos. ¿De dónde viene esta costumbre o esta tradición? Porque es que en esta época, que no es nuestro cumpleaños, cuando me dicen feliz Navidad, les digo, ¿sabes tú lo que significa la palabra Navidad? Significa natividad o nacimiento. Entonces, no me felicites a mí, yo no nací ahora, fue Jesucristo el que nació. Entonces, la feliz Navidad es para Jesús, pero comenzamos a darnos regalos porque viene todo en el mensaje que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos entrega a su Hijo y nosotros comenzamos a continuar esta costumbre, ¿verdad? De no tenemos nada que regresarle a Dios más que entre nosotros favorecernos con ciertos regalos en la Navidad. Pero no solamente Cristo es impactante en la historia, no solamente se celebra su nacimiento, sino que es la única personalidad en la historia de quien se celebra también su muerte y resurrección, la famosa Semana Santa, donde hasta los ateos se van a Acapulco de vacaciones. Entonces, ¿qué otra personalidad podríamos nosotros estudiar y analizar de una forma honesta, intelectualmente, a donde podríamos llegar a concluir lo que vamos a continuar viendo aquí en este maravilloso libro que es la Biblia? Porque fuera de la Biblia, cualquier opinión de cualquier autor, de cualquier programa de televisión, de cualquier película, de cualquier telenovela que no contenga el contenido de la Biblia, son meras especulaciones del carácter verdadero del Hijo de Dios. Entonces, si queremos realmente conocer la vida de Jesucristo, quién fue Jesucristo y el impacto que puede tener en tu vida en esta mañana, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, la Biblia nos relata que Jesucristo se encuentra en la víspera de su muerte, crucifixión y resurrección. Es increíble que Jesucristo siempre supo el día y la hora en que iba a morir. Por ejemplo, la víspera antes, después de el capítulo del 13 al 17 que cubre el día antes de la muerte de Cristo, Él se sienta con sus discípulos a cenar, la famosa última cena. Y en esa cena les dice a los discípulos: este es el vino y este es el pan que por última vez bebo y como con ustedes. Él sabía que a las 9 de la mañana lo iban a llevar al pretorio y a las 3 de la tarde del otro día Él iba a morir crucificado. Él estaba completamente consciente de todo lo que estaba sucediendo en su vida. A los 12 años de edad impactó a los doctores de la ley, a los fariseos y a los rabinos con el conocimiento que él tenía ya sobrenatural acerca del universo, de la vida, de las leyes de Dios. Y aquí los discípulos están perturbados, están intranquilos, se está moviendo un medio ambiente en Jerusalén tremendo, porque ya han corrido el rumor que lo quieren matar, que los religiosos no soportan que él venga a desafiarlos. Y entonces Cristo, conociendo que sus discípulos se encontraban en este estado emocional, les dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, la única forma en la que podemos vivir sin estar perturbados, intranquilos, estresados, ¿y qué va a pasar? Y vendrá Corea del Norte y nos va a bombardear, y subirá el petróleo, y subirá el peso, y mi esposo se va a morir, ¿y qué pasa si me quedo sin seguro social? La única forma de poder vivir en esta vida en paz y tranquilidad es confiando en Dios, confiando en las promesas que Él nos ha dejado en su santa palabra. No se turbe vuestro corazón. Si ustedes siguen creyendo en mí y confiando en mí y en mis promesas, tendrán esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y continúa Jesús diciéndoles: en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y escuchen la declaración más radical que jamás en la historia ningún hombre ha hecho. Y Jesús les contestó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie sube a Dios, nadie puede tener contacto con Dios, nadie podrá comunicarse con Dios si antes no es a través de mi vida. Hace 42 años yo me encontraba en una situación, en un conflicto existencial como ustedes no se pueden imaginar, donde anteriormente 2 o 3 veces le pedí a Dios que me quitara la vida. Fui educado en un colegio religioso a los 12, 13 años de edad, después de estudiar toda esta religión en la cual nuestros padres nos inculcaron, me di cuenta que pues era una falsedad, no era realmente algo que verdaderamente pudiera llenar y mi corazón y el vacío con el cual nacemos todos. Y me fui completamente al otro lado, que es el ateísmo. Entonces a los 14 años yo decidí ser ateo por los maestros que tenía en aquel entonces. En aquel tiempo se movía muchísimo el comunismo en México, la filosofía dialéctica materialista de Hegel, de Engels, de Marx, de Nikolai Lenin, etcétera, etcétera. Y me volví un apasionado idealista, como todos los jóvenes lo son, de esta filosofía e ideología marxista, creyendo que verdaderamente si yo entregaba mi vida porque buscaba con todo mi corazón algo a lo cual entregar mi vida, pudiéramos tener un cambio social en México y una revolución armada, y pues vamos a derrocar esto, ¿verdad? Y derrocar la burguesía, y el proletariado tiene que cambiar la situación, bla, 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 y todas estas absurdos utópicos que ha postulado el comunismo desde hace más de un siglo. Entonces, durante ese tiempo de crisis, llegó un día mi hermano Alejandro, que es menor que yo en edad y en Cristo, ¿verdad? Y me dice: ¿sabes una cosa, Armando? Vengo a hablarte de un hombre. Y yo ya había estudiado, porque siempre me ha gustado desde muy joven estudiar y leer. Soy un adicto a la lectura, así soy un adicto a la lectura. No puedo estar en ningún lado sin estar leyendo algo. Y me dijo: no vengo a hablarte del catolicismo, ni del judaísmo, ni del islam, ni del hinduismo. No te vengo a hablar de ninguna religión. Yo ya no quería que nadie se acercara conmigo a decirme o a hablarme de la religión, porque estaba decepcionado de las religiones. Te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Y te vengo a traer este evangelio. Me entregó el evangelio de Juan hace 42 años para que comiences a leerlo y comiences a estudiar y a meditar y a reflexionar y comparar las palabras de este hombre con las de Buda. Porque Buda dijo antes de morir: busque la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. El budismo es una religión atea, porque el budismo no cree en ningún Dios. Y recuerdo a Mahatma Gandhi, que también dijo: pues es que el cristianismo es muy bueno, pero hay que saberlo vivir. Zoroastro, los gurús, etcétera, etcétera. Y por fin, cuando comienzo a leer el evangelio de Juan y me detengo en el versículo 6, donde Jesús dice: yo soy el camino, no hay ningún otro camino más que el que tú sigas detrás de mí. Yo soy la verdad. No dijo: yo contengo la verdad o formo parte de la verdad. Él dijo que él era la personificación de la misma verdad, que vamos a analizar a continuación. Y en tercer lugar, yo soy la vida. Él es el secreto por lo cual el universo existe,
¿Puede en este hombre encerrarse los secretos de la sabiduría y del conocimiento que estamos buscando en las religiones y en las filosofías? Y esto me apasionó de tal forma que caí de rodillas y le dije: Señor, si tú eres realmente lo que tú dices que eres, no me das otra alternativa. Anteriormente yo lo consideraba como uno más de los líderes religiosos y lo ponía junto a Moisés, junto a Mahatma Gandhi, junto a Buda, etcétera, etcétera, como uno más de los iluminados. Pero cuando yo leo esto, me doy cuenta que Jesús no nos da esta alternativa. Escúchame muy bien. O tú caes de rodillas y le reconoces como tu Señor y Salvador, o lo tachas del psicótico, lunático, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia ha podido dar testimonio. Pero no me vengas que fue un gran filósofo o un gran religioso nada más, porque Cristo no nos da esa alternativa. O Él es lo que Él dijo ser, o lo rechazas completamente como una persona que estaba completamente fuera de sus cabales. Y al estudiar su vida y su muerte en la cruz, nos damos cuenta que un hombre como Él era imposible que pudiera padecer ni alucinaciones. Él ha sido examinado por los psiquiatras más grandes de la historia, donde han quedado absortos al descubrir que un hombre en la cruz como Él, lo que estaba diciendo en medio de su agonía: perdónalos porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, Juan, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Esas palabras no podrían ser de un hombre común y corriente como tú y como yo, dado que en la agonía y en el sufrimiento lo que menos nos importa es la gente, porque nos concentramos en nosotros mismos. Y en la misma muerte de Cristo comenzaba Él a vivir y a tener cuidado. ¿Quién iba a cuidar a su madre? ¿Quién se iba a encargar de esto? ¿Quién se iba a encargar de ello? Era un hombre completamente sobrenatural. Muy bien, veamos en primer lugar la primera frase que él menciona: yo soy el camino. La Biblia, damas y caballeros, nos revela que el ser humano fue creado con libre albedrío. En otras palabras, los seres humanos somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Y tarde o temprano, puedas creerlo o no lo puedas creer, vas a ser juzgado por cada palabra, por cada obra, por cada cosa que tú hiciste. Y cuando tú mueras, si mueres hoy en la noche, nadie lo sabe, o saliendo o mañana, jamás volverás a tener oportunidad en toda la historia y en la eternidad de arrepentirte de tus pecados y de entender por qué naciste, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. La Biblia dice que nacimos desconectados de Dios en el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, rechazaron el libre albedrío al decirle a Dios: queremos independizarnos, queremos nosotros tomar nuestras decisiones, queremos nosotros determinar qué es bueno y qué es malo, yo quiero hacer mis propios mandamientos, tú, Dios, no te metas con nosotros. Y de esa historia a nuestros días, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos sacó completamente de comunión con nuestro Creador. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, dice el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. Y por primera vez en la Biblia aparece esta palabra. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, ya no podían regresar ellos a un lugar perfecto. Dos criaturas imperfectas no pueden vivir en un lugar perfecto porque lo echarían a perder. Entonces Dios los saca del huerto del Edén y pone Dios simbólicamente a la entrada del huerto del Edén a un querubín. Los querubines son entidades espirituales que la Biblia considera que viven cerca de Dios. Ellos no bajan al mundo como bajan los ángeles, son los que se encargan de guardar la santidad de Dios en el universo. Y el querubín con la espada implica la justicia y implica también la santidad. Síganme con mucho cuidado.
Dios estaba estableciendo desde el principio de la creación: nadie podrá regresar a tener comunión conmigo si mi justicia y mi santidad no es vindicada. Teníamos nosotros, los seres humanos, que volver otra vez a hacer la justicia y la santidad para regresar a tener comunión con Dios. Pero como todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria y de la presencia de Dios, nunca ha habido un ser humano lo suficientemente perfecto para que pueda él cumplir los 10 mandamientos. Nadie los ha cumplido jamás, ni Moisés los cumplió, ni tampoco ningún ser humano puede ser llamado santo si esa santidad no les es infundida por Dios mismo, no por milagros, no porque hayas hecho buenas cosas, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Desde entonces la Biblia dice que nos encontramos completamente perdidos en la vida, como una oveja sin pastor. El mismo capítulo del Génesis, versículo 11 y 12, nos muestra cómo la raza humana comenzó a desviarse y a perderse sin tener ya ninguna brújula al haberse desconectado de su Creador. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Este camino que Jesús dijo que Él era, es precisamente el camino que nosotros perdimos. En Isaías 53 dice la Biblia, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el cuadro que nos pinta la Biblia? ¿Cuál es el cuadro en que la raza humana se encuentra en el siglo XXI donde nos encontramos? Pues filosofías, religiones. Nunca ha habido tanta confusión política, tecnológica, económica, moral, religiosa, filosófica como en el siglo en que nos encontramos. El hombre ha creído en estos 6,000 años de historia que podemos vivir sin Dios, y estamos a punto de una tercera guerra mundial. Estamos a punto de destruirnos. Tráeme a tus ateos y agnósticos y escépticos y los que tú quieras, que nos den solución. Y que le digan a tu hijo marihuano y a tu hijo drogadicto, a tu hija prostituta: pues yo soy ateo y no creo en Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, porque no tendrías ningún derecho de decirle a tus hijos: deja eso, porque tu hijo te contestaría: papá, ¿tú qué moral me puedes enseñar si eres ateo? ¿Qué principios me puedes tú heredar a mí, padre? Cuando tú eres el propio dueño de tu vida. Déjame a mí también ser el dueño de mi propia vida. Tú eres tu Dios, yo soy mi Dios. Como dijo Dostoyevsky, un gran escritor ruso: cuando Dios no existe, no existe moral. Y cada quien hace lo que le da la gana. Y no te atrevas a decir que Dios no existe, porque el momento en que tú reconoces que hay injusticias en la vida y que hay un mal en la vida, es porque ese mal y esa injusticia nació del bien. No puede haber mal si no hay un bien. Tuvo que haber existido primero el bien para que veamos cuál es la corrupción del bien, que se llama el mal filosóficamente. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para enseñarnos que una vez que le recibamos en nuestra vida como nuestro Salvador, Él es el camino. Eso es lo que Jesús quería decir: yo soy el camino para regresar a Dios. Si tú me invitas en esta mañana a tu vida, ya no hay caminos, no vas a andar como una oveja perdida. La nueva era, los gurús, las filosofías, el ateísmo, el comunismo, el nazismo, el fascismo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuántos letreros hay? Tengamos cuidado de seguir los letreros, porque la Biblia dice: caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Jesús enseñó que realmente solo hay 2 caminos. Aunque hemos tratado de inventar muchos caminos, solamente hay 2 caminos en la vida. Y dice Jesús en Mateo capítulo 7 estas palabras: cuando nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva en la que tenemos que escoger, Jesús les dijo: no todo el que me dice Señor podrá realmente
entrar en el reino de Dios. Porque existe el camino ancho donde la mayor parte de la humanidad va, y existe el camino angosto donde pocos entran por él. Y la pregunta es, ¿en qué camino te encuentras tú? El camino ancho es donde tú eres tu Dios, donde tú dictas tu filosofía, donde tú escoges tus propios mandamientos. Es el camino de los placeres. Es el camino donde no te importa nada más que divorciar. ¿Por qué no me voy a divorciar si me encuentro una muchacha mejor, más bonita que mi esposa? Además, el que no avanza, el que no tranza no avanza. ¿Para qué voy a ser honesto? Y comienzas, de acuerdo a lo que tú piensas, a actuar. Tu filosofía dicta tu pragmatismo o tu manera de actuar. Ese es el camino ancho. El camino de las pasiones, el camino del adulterio, el camino de la pornografía, el camino del robo, de la deshonestidad. Ese es el camino que la humanidad se encuentra, por lo cual se encuentra como se encuentra actualmente el mundo. El camino angosto es el camino de los verdaderos victoriosos, guerreros y los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Porque un hombre de acuerdo a Dios es precisamente el que escoge el camino angosto, el que es el más difícil. ¿Por qué? Porque es el camino donde crucificamos nuestro ego y donde sabemos que hay un precio muy grande que pagar, que es la muerte a nosotros mismos para poder seguir a Jesucristo. A continuación Jesús dice: yo soy la verdad. Antes de ser crucificado, Cristo se enfrentó a un juicio y el gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato, le interrogó en el capítulo 18 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y estando Cristo delante de Pilato, escuchen esta escena que se llevó a cabo en la víspera de su crucifixión. Dice Juan 18, versículo 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, se volteó, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo yo ningún delito. Esta pregunta que Pilato le hizo a Jesucristo, ¿por qué creen ustedes que no esperó Pilato a que Cristo le contestara qué es la verdad? En el momento en que le dice Pilato qué es la verdad, Pilato sabía que es la pregunta más profunda que existe dentro de la filosofía. Poncio Pilato, como gobernador y político, estaba entrenado en la filosofía que los romanos heredaron de los griegos, el helenismo. Y él sabía, ¿verdad?, que era una pregunta que jamás ni Sócrates, ni Platón, ni Demóstenes, ni nadie ha podido contestar. Pero vemos nosotros que antes de Pilato, durante la época de oro de la filosofía griega, ya los griegos habían continuando buscando la verdad, y hasta nuestros tiempos del siglo XXI podemos preguntarles. Y tengo muy claro en mi mente cuando estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la UNAM en México, me invitaron a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, y me acuerdo que desafié a los estudiantes y les hice esta pregunta: ¿ustedes creen, estudiantes de filosofía del siglo XX, que ustedes son, o que la filosofía del siglo XX es más grande y más profunda que la filosofía de Sócrates, de Platón, de Demóstenes? Y todos se quedaron callados.
Nadie ha habido de pensadores tan grandes y tan profundos como los filósofos de la época de oro de la filosofía. Y les dije, ¿saben quiénes son los filósofos del siglo XX? Carlos Marx, Darwin, Sartre, Bertrand Russell, Carlos Sagan, Richard Dawkins, ahorita que todavía sigue vivo, y todos los filósofos del siglo XX más destacados han sido ateos. Virgen de la Macarena. Todos los más grandes filósofos del siglo XX han destacado por su ateísmo. Pero ¿cómo es posible esto? Cuando si los más grandes filósofos de la historia, Platón, Sócrates, creían en Dios. ¿Qué sucedió en el siglo XX? ¿Qué fue lo que pasó? Blaise Pascal, físico matemático, era cristiano. Kepler era cristiano. Isaac Newton tiene libros de comentarios sobre la Biblia y el Apocalipsis. Einstein creía en Dios. Louis Pasteur creía en Dios. ¿Qué le pasó al siglo XX? Que se introdujo el darwinianismo. Venimos de los animales. Se contagió Lenin, se contagió Hitler, el nazismo, el comunismo. Se llenaron las universidades de el ateísmo por el darwinismo, porque si venimos de los animales no hay necesidad de un redentor. Somos animales. No hay necesidad de leyes morales. Nosotros somos los que las imponemos. Cuando no hay Dios no hay nada. Esta fue la desgracia que sucedió en el siglo XX. En el libro de Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo lo explica con estas palabras, versículos 21 y 22. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Esto fue lo que le pasó al siglo XX. Llegamos a la luna en 1969. Se descubre el bombardeo del uranio 235 y se produce la fisión nuclear con la primera fabricación de la bomba atómica. 1945, que es soltada en Hiroshima y Nagasaki, matando a más de 150,000 japoneses. Llegamos a 1970 y comenzamos con la transmisión satelital. Comenzamos en los 80s el iPhone y los celulares y la computadora. Y toda esta tecnología envaneció al hombre. Nos ensoberbecimos con la ciencia. Cuando lo vamos a demostrar, la ciencia no nos podrá contestar las tres preguntas que Jesús nos contesta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestro destino eterno? Esto fue lo que ha pasado en el siglo XX. Y vemos nosotros ahora qué es la verdad. En primer lugar, la Biblia fue escrito en hebreo y fue escrito en griego en el Nuevo Testamento. Y la palabra verdad en el Antiguo Testamento es la palabra emuná, con E de Enrique, M de mamá, emuná. Y en el griego es la palabra aletheia, si lo quieres apuntar y tomar nota. Emuná en el hebreo, aletheia en el griego. ¿Saben ustedes lo que la palabra verdad significa? Y esta pregunta me ha encantado siempre hacérselas a cantidades de estudiantes, filósofos, etcétera, etcétera. ¿Qué es la verdad? ¿O me puedes tú definir qué es la verdad? Y esta es la definición de la verdad de acuerdo a la Biblia y lo vamos a explicar. La verdad, de acuerdo al hebreo y al griego, significa lo que no está sujeto a cambio alguno o lo que permanece constante. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, cuando hablamos nosotros de las leyes físicas del electromagnetismo, las leyes nucleares, la fuerza y la débil, y la fuerza del universo, de la gravitación, estamos hablando de verdades cósmicas. Por eso se llaman leyes, porque no cambian. Yo ahorita camino por acá y doy un paso en falso y soy atraído hacia el centro de la tierra por la ley de la inercia, que atrae todo lo más pesado que el área al centro de la tierra. Esta ley funciona a las 24 horas del día, no deja de funcionar.
La ley de la gravitación, que está haciendo que no se estrellen las galaxias unas con otras, que descubrió Isaac Newton, es una ley constante, no está sujeta a un cambio, es una verdad inexorable. Muy bien, por causa de que estas leyes no cambian y de que son permanentes, existe la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La observación de los fenómenos de algo que no cambia. Y como no cambian, los científicos pueden desarrollar la astronomía, predecir cuándo va a haber un eclipse, cuándo va a haber un meteoro que va a caer, cuándo va a pasar estas cosas, porque son leyes que nos rodean a nuestro alrededor, cósmicas, inexorables, permanentes, sin cambio alguno, que alguien mucho más inteligente las estableció precisamente para que pudiéramos nosotros en nuestro raciocinio pensar y saber que estamos en un universo con un diseño inteligente, con un diseño racional, que detrás de un reloj tiene que haber un relojero, detrás de una pintura un pintor, detrás de un edificio un arquitecto, detrás de una construcción un escultor, detrás de un universo con un diseño que existe, tiene que haber una inteligencia superior. Esto se llama en la filosofía lógica elemental. Pero el hombre no quiere ver las evidencias. El que no quiere creer, le puedes poner aquí la luz, pero él ya ha decidido en su corazón endurecerse. Por eso el pecado más grande que existe, el papá de todos los pecados del universo, se llama la soberbia. Y fue el pecado que hizo caer a Lucifer, la soberbia. Yo me encuentro con el 90% de los ateos y les digo, ¿por qué son ustedes las personas más amargadas del mundo? Tú nunca conocerás a un ateo contento, están amargados. Oye, pero si no existe, ¿cómo te puedes enojar con alguien que no existe? Por el amor de Dios. ¿Qué es lo que te ha traído tanta frustración? ¿Y por qué peleas y atacas a los que sí creemos en Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa en tu corazón? La soberbia. Y es la soberbia intelectual. Escuchen esto. Nunca Cristo hizo más grandes milagros que cuando Él pisó este mundo. Mentira que los milagros van a convertir a alguien. En el Evangelio de Juan capítulo 11, el día que Cristo hizo el milagro más grande de todos, resucitar a su amigo Lázaro, hermano de Marta y de María, amigos que siempre le daban a Cristo su hospedaje y le daban de comer en sus viajes y en su peregrinar por Judea y por Galilea. Lázaro muere, llega Marta y le dice: Señor, tu amigo muere. Cristo se espera 3 días para hacer este milagro. Escuchen esto. Y en Juan 11, Cristo, ante la vista y la observación de todos los que le rodeaban, gritó y dijo: Lázaro, ven fuera. El espíritu que había salido de Lázaro en su cuerpo vuelve a entrar otra vez a su cuerpo, regenera sus neuronas cerebrales. A los 3 días ya la sangre deja de circular, ya estaba casi en estado de putrefacción el estado de Lázaro, y viene a la palabra de Jesús, el espíritu se mete en el cuerpo de Lázaro y Lázaro sale caminando, envuelto completamente como los envolvían antes en mantas. Y ese mismo día, los fariseos que ven una resurrección, es el día que planearon asesinar a Cristo. Así que es mentira que un ateo te diga: si yo veo resucitar a un paralítico, o si veo que alguien camina, o que necesito evidencias, como decía Carlos Sagan, el último ateo astrofísico del siglo XX, es que yo necesito más evidencias de la existencia de Dios. Aunque las tengas, Carlitos Sagan, y no sé dónde te encuentres ahorita, aunque las hubieras tenido, nunca hubieras creído, porque ya habías decidido en tu corazón no creer. Evidencias sobran, pero la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La mayoría de las verdades humanas dentro del campo de la ciencia y de la filosofía han sido de carácter y son de carácter relativo. En la ciencia no puede haber la verdad. ¿Ya me escucharon? Pero ¿cómo es posible? Así es. Un descubrimiento científico de hace 20 años
cambia a los 15 años y deja de ser verdad por otro que lo absorbe. Les voy a poner un ejemplo. En 1947-48 había un gran oceanógrafo llamado Jacques Cousteau, francés. Los oceanógrafos son los que estudian toda la cuestión del mar y los océanos y las profundidades, etcétera, etcétera. Y Jacques Cousteau en 1950 puso en su bitácora: el sonido dentro del mar no se transmite. Y entonces 5 años después, en 1955, se inventó otro dispositivo que era mucho más sensible al que tenía Jacques Cousteau y que había especulado que no había transmisión de sonido dentro del mar, y descubrieron que hasta las langostas se comunican y que sí hay transmisión de sonido. Entonces, lo que era una verdad 10 años antes, otra verdad la opacó y corrigió porque no era una verdad. Porque para que sea verdad, acuérdense lo que significa: no puede sufrir cambio alguno. El planeta Plutón, ustedes saben que en el siglo XX era considerado, yo tengo libros de astronomía del siglo XX, y Plutón era considerado un planeta. Y ahora resulta que llegamos al año 2005, 2007, 2008 y salen los astrónomos que no tienen las características para ser planeta. Dios mío santo, Jesús, María y el burrito que los acompaña. Entonces, señores astrónomos, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Les voy a creer lo que me dijeron ustedes, porque ya mañana ya no lo es. Y así es la ciencia y la filosofía, y así es todo. La verdad solamente puede encontrarse en Dios. Él es el único que no cambia. Él es el único que es permanente. En Cristo están encerrados los secretos de la filosofía y del conocimiento. Ahora vean, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué líder, qué libro religioso, qué religión o filosofía nos puede revelar de dónde venimos, quiénes somos o a dónde nos dirigimos? ¿Cuál de los libros sagrados que te gusta nos puede revelar la respuesta a estas 3 preguntas? ¿El Ramayana, los Vedas de los persas, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam? ¿Cuáles de los líderes religiosos que a ti te gusta nos puede confirmar realmente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? Buda, Mahoma, que se casó con una niña de 7 años, Confucio, que estaba más confundido que nada antes de morir, Zoroastro, Krishna, el Dalai Lama, que le dijo al Papa en 1991: yo soy la verdad. Yo me acuerdo que le mandé un correo a la embajada de China y le dije: señor Dalai Lama, si usted dice que es la verdad, díganos cuándo va a resucitar. Esta es la razón por la cual Jesús dijo: yo soy la verdad. Él sabía perfectamente bien que a los 3 días se iba a levantar de los muertos, y cuando se levanta Cristo de los muertos, confirma que realmente Él era el Hijo de Dios y que Él era la verdad, inexorable, única y eterna. ¿Cuál de todas las religiones te gusta que te pueda decir qué es la verdad? ¿El hinduismo? ¿El islam? ¿El catolicismo romano? En 1860 se decretó en Roma que el Papa es infalible. ¿Saben lo que significa esto? Que el Papa no puede equivocarse cuando él habla, porque cuando él habla, habla Dios. Y vinieron 2 papas después y confundieron completamente eso. Y cada papa que ha entrado ha dicho lo contrario a los papas anteriores. Conclusión: la verdad no se puede encontrar tampoco en un hombre ni en un sistema religioso, porque están sujetos a cambios. La cienciología, la ciencia cristiana. Dime cuál de estas religiones te gusta para que pueda realmente darte estas respuestas. Y finalmente, ¿quién de todos los filósofos que tú admiras nos puede descubrir, o crees tú que han descubierto, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? Platón, Sócrates, Demóstenes, Hipócrates, y en los tiempos modernos, Carlos Darwin. El origen de las especies, saca su libro y abre el libro El origen de las especies y lee lo que dice. Chance y puede que, no sé, no estoy seguro, a lo mejor no estoy. Esto no es un lenguaje científico, y acabas de leer El origen de las especies y nunca nos dice cuál es el origen de dónde venimos. Simplemente son especulaciones. A lo mejor puede que no sé qué. Y estamos en un mundo hipotético, un mundo de filosofías. Venimos a la Biblia y nunca encontramos ni siquiera que se quiera demostrar Dios. La Biblia afirma: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra.
En ese principio existió el tiempo, la materia y el espacio, tal como la ciencia lo dice. La Biblia dice en Hebreos 1 del 10 al 12 que el universo se está descomponiendo y se está acabando. Pasan los años y la ley de la entropía, primera y segunda ley de la termodinámica en la física, nos establece el principio de la Biblia. El universo no puede ser eterno, el universo está sufriendo con un continuo deterioro, así como todo lo que nos rodea. Se llama la ley de la entropía. Hace miles de años Dios le dijo a Moisés: cuando vayan en el desierto, entierren el excremento. Pasan cientos de años y se descubre que estamos rodeados de un mundo de bacterias, y que cuando hace popó un perro, cuando hace popó un ser humano o orino, lo que sea, hay bacterias invisibles. Se descubre el microscopio electrónico y la Biblia tenía razón. 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. 1954 el doctor Watson y el doctor Crick descubren la hélice del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Génesis 1, 11 y 12, 4,000 años antes, 5,000 años antes, Dios estableció las leyes de la herencia. Todas las cosas según su género y según su especie. La Biblia se adelanta a todo lo que la ciencia descubre. Estas evidencias nos muestran que este libro es inspirado solamente por una mente inteligente que quiere en esta mañana tener contacto contigo. Y finalmente vemos nosotros que es por causa de nuestra imperfección. No hay un sistema democrático, ni capitalista, ni comunista, ni nazista, ni de ninguna otra especie que podamos nosotros esperar que un hombre llegue a poder desarrollar en el mundo. En México vienen las elecciones. ¿Cuál candidato te gusta? Todos son imperfectos. Todos los sistemas han fracasado. Como decía Winston Churchill, entre los mejorcitos está la democracia. Entre los mejorcitos, aunque no es la mejor, pero es de los mejorcitos que existen, porque no hay otro, por nuestra imperfección. Y votamos porque a ver cómo nos va. Casi es un volado cada vez que vamos a votar, ¿verdad? Pero no esperemos que haya ningún sistema, ningún gobierno, ningún hombre que vaya a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque solo hasta que venga Jesucristo, dice la Biblia, habrá justicia y paz duradera en el mundo. Mientras tanto, el mundo se irá descomponiendo poco a poco, tanto por la ley física de la entropía como la ley espiritual, donde el ser humano ha llegado al colmo de la descomposición social al establecer que el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer. Ese es el síntoma más grande en el cual nos hemos degradado. Ya cuando el fundamento de la sociedad, que es el matrimonio y la familia, es atacado de esta manera, y donde los jueces o los seres humanos determinamos qué es el matrimonio, es cuando ya el ser humano se ha hecho Dios. Ya podemos nosotros decir que moralmente cómo podemos fundar una familia, cuando ya la misma naturaleza nos lo muestra, que estamos completamente descompuestos y el ser humano lo ha aceptado como algo en lo cual tenemos que acostumbrarnos, porque es el proyecto precisamente de Satanás, que lo lleguemos a aceptar como normal, pero no es normal. La Biblia dice que es pecado. Y no vamos conforme a la corriente del mundo, vamos conforme a la corriente de Dios. Este es el llamado de la puerta angosta a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Y finalmente, yo soy la vida, dijo Jesucristo. El origen de la vida es uno de los misterios más grandes en el cual el ser humano se ha enfrentado, porque anhelamos conocer de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro destino. Después de la muerte, ¿vamos a seguir viviendo? Los ateos dicen que no, los cristianos decimos que sí. ¿En qué nos basamos? En que si Cristo no hubiera resucitado hace 2000 años, no habría, escuchen esto, una sola esperanza. Porque nadie más que Jesús ha regresado de los muertos para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que cree en mí volverá a vivir eternamente junto conmigo. Me fui a prepararles lugar y regresaré para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, tú estés conmigo y tú también. Y lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en lo que yo hice en una cruz, de dar mi sangre y mi vida por ti,
para que puedas participar de la vida eterna. El ateísmo ha tratado de esforzarse por explicar el origen del universo y no ha podido. La ciencia nunca lo podrá hacer, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces la ciencia dice, bueno, el universo comenzó con una explosión. Pregunta, ¿quién la produjo? Cabeza de aguacate. Ahora, si así fue, vamos a seguir tu línea elemental de lógica. El universo comenzó por una explosión, muy bien, y entonces la materia salió de una explosión. ¿Y el pensamiento? ¿La materia produce el pensamiento? ¿La materia produce la conciencia que tenemos? ¿La materia trasciende el mundo de los sueños? La materia nos puede decir realmente, porque la nada no produce nada. Entonces vemos nosotros que son especulaciones nada más. Son solamente hipótesis que el universo están hundidos en un hoyo en el cual no pueden salir. El ateísmo ha tratado de esforzarse, ¿verdad?, de una forma absurda, ilógica e irrazonable, porque va más allá de la misma razón creer eso. Su respuesta ha sido: todo es el resultado de un accidente, una evolución de las especies, un cambio natural a través de millones de años. Señores ateos y evolucionistas, llevamos ya más de un siglo que Darwin postuló esta teoría. Jamás en la historia ha sido demostrada la teoría de la evolución. No hay una sola, dile a tu maestro ateo, una sola base científica para demostrar la teoría de la evolución. Porque necesitaría haber un cambio de una especie a otra especie, la mutación de una especie a otra especie, para demostrar que la evolución es realmente verdadera. No existe, ni ha existido, y como dijo Teofilito, ni existirá. Y otra vez fue necesario que el mismo autor de la vida bajara al mundo, manifestándose él como la vida y demostrando su poder sobre la vida y la muerte. Cuando Jesús murió, y con esto terminamos, el apóstol Juan, que fue el último en morir, exiliado por el gobierno de Vespasiano, emperador romano, en la isla de Patmos. Cuando venimos a la Biblia hay geografía, hay arqueología, hay sociología, hay historia, hay genética, hay física, hay química, hay biología, hay todas las disciplinas que puedas encontrar, poesía, literatura, las encontramos en esta condensación de 66 libros maravillosos que la gente sigue rechazando. Y el apóstol Juan muere y escribe en su primera carta lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo 5 de su primera carta, el apóstol Juan continúa diciendo en el versículo 10 en adelante: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Él nos ha dado vida, pero no solamente la biológica, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Escribe el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y podríamos agregarle: aunque tenga una religión. Tú puedes ser católico, protestante, ciencia cristiana, presbiteriano, bautista, testigo de Jehová. Dime la religión que tú quieras. La religión no salva a nadie. La salvación y la vida eterna no se encuentran en un sistema de mandamientos o de reglas. La vida eterna se encuentra en un hombre llamado Jesús. Y si tú tienes una religión pero no tienes a Jesús viviendo dentro de ti, eres una persona como los fariseos de hace 2000 años
simplemente religioso. Cumples el domingo y que tu miércoles de ceniza o los mandamientos, sacrificios, liturgias, ceremonias de tu religión, y ya con eso te persinas y con eso estás ya con una conciencia de que ya tienes a Dios. ¿Sabes una cosa? Ven a la Biblia y se te van a caer las vendas y vas a entender que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica con alguien que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y no solamente dijo eso: yo soy el pan que desciende del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy el que estuve vivo para muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. He aquí vengo pronto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy, dijo Jesús. Y fuera de él no hay nadie que pueda atreverse a hacer las declaraciones, las postulaciones y las revelaciones que encontramos en el Hijo de Dios en este libro maravilloso. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿no quisieras tú encontrar el verdadero camino, la verdad de todas las cosas que nos hemos rodeado y que hemos buscado durante toda la historia humana, pero más que nada salir por esa puerta en esta mañana sabiendo con absoluta seguridad que sales con la vida eterna? Que si te agarra ahorita una trombosis, un aneurisma, o un ataque cardíaco, un ataque al corazón, una muerte, o te vas a México y te regresas, o un accidente en la carretera, tienes la seguridad al salir por esa puerta que tienes la vida eterna. ¿Qué significa? Que en el momento en que tú mueras, Dios te estará esperando con su Hijo Jesucristo para llevarte a las moradas que Él ha preparado para todos aquellos que le queremos seguir. ¿Le has dado oportunidad a tantas filosofías? Yo siempre digo esto a los jóvenes: le has dado oportunidad a Buda, le diste oportunidad al comunismo, le diste oportunidad a Hegel, le has dado oportunidad a Freud, a Marx. ¿Por qué no le das la oportunidad a Jesús? Dale la oportunidad a Jesucristo y será la decisión más importante que hagas en tu vida. Transformará tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, y podrás encontrar la razón por la cual realmente vivimos. Los que quieran en esta mañana hacer esta decisión por primera vez, ahí desde sus lugares les pido que inclinen su cabeza y puedes repetir estas palabras con todo tu corazón. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque Él es el autor de la propia existencia de todos los seres vivientes del universo. Si en esta mañana Dios ha tocado tu vida a través de la predicación de su evangelio y de su gracia, dile con todo tu corazón ahí mismo: sé honesto, sé honesta y reconoce que lo necesitas. Tú no eres Dios, ni yo tampoco. No somos dioses. Tenemos que ser gobernados por aquel que creó todas las cosas y que además nos ama y lo demostró muriendo en nuestro lugar en esa cruz. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo murió en mi lugar, pagando una cuenta pendiente de pecado que yo tenía contigo y que nunca hubiera podido pagar, ni con mis buenas obras, ni con mis sacrificios. Tú lo has hecho en mi lugar, Jesús, porque me amas y porque quieres entrar a mi vida. Creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, resucitaste de entre los muertos para decirme que yo también viviré contigo y que vale la pena la corta vida que me has dado de seguir tus pasos, Jesús. Te invito a mi corazón porque creo que estás vivo. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre de todos mis pecados pasados. Transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea y dame el entendimiento
de comprender tus escrituras para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Este libro refuta argumentos filosóficos, filosofías, ideologías y cualquier sistema de pensamiento que tú quieras presentar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Hijo de Dios. Gracias a Dios por este mensaje que más que nada México necesita. Necesitamos reaccionar, abrir los ojos, que todo esto se va a acabar ya muy pronto y que hay un destino eterno que nos está esperando los que han entrado por la puerta angosta que conduce a la salvación. Si tú en esta mañana hiciste esta decisión por primera vez, nos gustaría felicitarte, darte las gracias, decirte que nos sentimos orgullosos de tu vida. Y los que hicieron esta decisión por primera vez, les pido que se pongan de pie. Párense todos los que hicieron esta decisión por primera vez. Todas las personas que Cristo llamó, las llamó públicamente. Gracias a Dios, mucha gente. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias allá atrás también. Gracias a Dios. Dichosos y felices los pobres en espíritu, que en esta mañana han tenido el valor de ponerse de pie. Si Él no tuvo vergüenza morir en una cruz, ¿cómo habríamos nosotros de avergonzarnos, de quedarnos sentados? Porque el qué dirán. Él no tuvo vergüenza en esa cruz de abrir sus brazos y morir por ti y morir por mí. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Esta es la razón por la cual les pedimos esto. No hay cristianos de la secreta. Eres y se lo dices al mundo: soy hijo de Dios, y que con mucho orgullo, por la gloria de su nombre. Les bendecimos y le damos gracias a Dios por todos ustedes, sus familias. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.